encontraste a mí. Señor, no te buscaba y me diste consuelo. Cuando en penas vagué, sentí la paz del cielo que mi alma deseaba. Sentí que la llenabas, sentí que la llenaba con tu grande poder. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte. Y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Amén. Mateo 17, versículo 14 al versículo 21, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, así. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Puede sentarse, por favor. Estas conferencias tituladas Lucha de carácter no físico, hemos venido a lo largo de un tiempo pues que hemos tomado para estudiar este tema, que más que todo va dirigido a esos conflictos internos que tienen las personas, todos los seres humanos. Enfrentamos dificultades, algunas son tangibles, hay otras que no se pueden ver, pero que hay una realidad detrás del mundo tangible, visible, que nosotros podemos ver, y las cosas que podemos tocar. Muchas veces cuando se presentan los conflictos en una familia, en un joven, en una pareja, en un niño, ¿por qué no?, en una mujer, una madre de familia, un padre de familia, y la sociedad como un todo, sé que es preocupante las decisiones que toman las personas en medio de un conflicto interno, y que esas acciones muchas veces generan un escándalo, se publican, llegan a las redes sociales, y cuando nosotros estamos frente a esa realidad, mucha gente se pregunta: ¿por qué sucedió esto? Si cuando la ciencia ha avanzado, cuando las personas hoy deben ser más inteligentes que en cualquier otro tiempo porque tienen las herramientas, ¿por qué suceden cosas tan desastrosas en un mundo donde todo ha avanzado, donde todo debe estar bajo control? ¿Por qué la gente sale de su autocontrol? ¿Por qué la gente toma decisiones difíciles? No lo podemos entender en la mayoría de los casos, porque siempre
cuando nosotros analizamos acontecimientos como la muerte a través del suicidio, que la gente se quita la vida, cuando vemos que un padre o una madre asesina a sus hijos, cuando estamos frente a una situación donde vemos que hay padres que abandonan a sus hijos y ellos se van a otro país y no lo dejan con nadie, sino que lo dejan en la orfandad, nos preguntamos dónde está el amor, dónde está el aprecio, dónde está el cariño, dónde está el don de padre, dónde está el don de madre. Nos preguntamos una cantidad de cosas que a través de nuestro conocimiento y de nuestro sentimiento lo ponderamos como algo que no debió pasar, pero pasó, porque muchas veces no entendemos que en este mundo tan hermoso que nosotros tenemos, porque a pesar de desastres, a pesar de todo lo que ocurre, la vida no deja de ser hermosa. Dos amén. La vida no deja de ser hermosa. A pesar de todo lo que nosotros vivimos, a pesar de las pruebas, de los procesos, de las dificultades, de los problemas, de la escasez, de cualquier cosa que enfrentemos en esta vida, esa vida no deja de ser hermosa, y por esa vida debemos tener gratitud, debemos agradecer a Dios porque nos ha dado el regalo de la vida. Hay muchas personas que ya se fueron, ya no están. Posiblemente un gran porcentaje aprovechó su vida, su tiempo aquí en la tierra. Hay otros que no lo valoraron, lo desperdiciaron y ya también se fueron. Como hay otro grupo que tal vez murió clamando para seguir viviendo y no se le permitió. Pero usted y yo que estamos hoy acá, que respiramos, que estamos sanos, que estamos bien y que estamos sentados aquí oyendo estas palabras, debemos agradecer a Dios por el don de la vida que nos ha regalado, tanto a los más avanzados como los que no tienen tanta edad, pero que también juntos conformamos una sociedad de seres humanos que vinimos con un propósito a esta tierra. Amén. Ciertamente nosotros hacemos nuestro análisis de la vida y cuando estamos frente a él nos preguntamos por qué las cosas no pueden ser así, porque tratamos de acomodar todo de tal manera que no haya sufrimiento, que no haya angustia, que no haya dolor en nadie. Queremos el bien para todos por el amor a nuestro prójimo. Pero sucede que usted observa hoy esta cantidad de personas que hay aquí. Deben haber como 700 personas aproximadamente congregados acá en este lugar. Cada uno de ustedes llegó hoy aquí con un pensamiento distinto. Sé que nos une la fe, nos une la confianza en Dios y nos une Cristo. Pero cada uno de ustedes salió de su casa hoy enfrentándose a algo, viviendo. Puede ser un momento bueno como puede ser un momento no tan bueno, pero usted vino hoy aquí con un propósito de que su alma sea ministrada por el Espíritu Santo, su espíritu sea ministrado por el Espíritu Santo, que su cuerpo sea ministrado por el Espíritu Santo y usted pueda salir de aquí distinto a como llegó. Si usted no veía muchas oportunidades, salga de aquí viendo oportunidades. Si usted veía solamente puertas cerradas, usted salga de aquí hoy viendo puertas abiertas, porque en este lugar se consigue. No le voy a prometer que esto es arte de magia, pero lo que sí le puedo prometer es que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Y toda perturbación, toda atadura, toda dificultad, todo conflicto interno, hoy usted se lleva una solución y una respuesta a través de la bendita y santa palabra del Señor. Cada quien tiene sus conflictos internos. Dijo el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Éfeso,
Le dijo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Sé que para las personas que tienen cierto escepticismo referente a lo que se conoce pues como la revelación de la palabra de Dios, le cuesta mucho creer que detrás de lo que nosotros podemos ver hay un movimiento que nadie lo puede imaginar a la perfección. Detrás de lo que nosotros vemos hay un mundo que opera de diferentes esferas, diferentes ángulos, para tratar de influenciar en la conducta del ser humano. Eso es una realidad que yo la entiendo hoy, que conozco la Biblia y conozco a Dios. Que ustedes la entienden porque conocen a Dios y conocen la revelación de las Sagradas Escrituras. Pero antes de nosotros conocer a Dios, antes de nosotros conocer las Sagradas Escrituras, lamentablemente sufrimos muchísimo porque no conseguíamos cómo darle frente a las dificultades que se nos presentaban, al dolor, al sufrimiento, a la traición, a la angustia, a las dificultades. No teníamos un punto de apoyo que nos permitiera poder nosotros defendernos frente a esos ataques del mundo invisible. Hoy no solamente tenemos un punto de apoyo, hoy tenemos un Dios que todo lo puede y que Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, cada persona trata de manejar esos conflictos internos de diferentes formas. Hay quienes tenemos la responsabilidad de ser padres, ser madres, ser pastor, en mi caso, ser un líder de plataforma, ser un líder de una comunidad, ser un líder de alguna empresa, ser el administrador o la cabeza de algún emprendimiento o alguna empresa, que tenemos muchas personas bajo nuestro cuidado, que tenemos a muchas personas que dependen de nosotros en cierta forma. Dígame eso, el hogar, dependiendo del padre y de la madre, los hijos, el punto de apoyo para los hijos, la tierra seca para los hijos en medio de la inundación, pudiéramos graficarlo así. Es una buena mamá, es un buen papá. Todas sus cargas la traen a nosotros. Los hijos espirituales, de igual manera, la mayoría de sus cargas la traen al pastor, la traen a los pastores, la traen al liderazgo. Nosotros que estamos en esa posición de estar a la cabeza de algún grupo, de estar ejerciendo un liderazgo, de ser padres también o madres, tratamos que nuestras luchas internas no afecten a las personas que atendemos en las primeras de cambio. Hay un momento en la vida que el ser humano llega al tope. Otro, yo busco hacia arriba. Hay algunos que dicen que tocan fondo. No, yo busco hacia arriba. Hacia arriba. Y aún los que tocan fondo, hay un momento en la vida que ya no pueden soportar lo que están viviendo y tienen que soltar. Pero hay otros que dicen: ya yo llegué al fondo, llegué al tope, no lo puedo soltar porque ¿qué va a pensar la gente? No lo puedo soltar porque es posible que se degrade mi testimonio. No lo puedo soltar porque voy a terminar afectando a terceras personas y de alguna manera habrá un daño colateral. En ese conflicto muchas veces hemos vivido quienes ejercemos liderazgo, quienes ejercemos el don de padre, el don de madre, para que nuestra familia, para que la iglesia en este caso, para que la empresa, para que el negocio no se vea afectado. Vivimos en silencio nuestras luchas de carácter no físico. Pero en eso se debe tener mucho cuidado. ¿Saben por qué? El salmista David dijo: mientras callé se envejecieron mis huesos. Ya esas cosas las he tocado en conferencias anteriores, que se debe tener mucho cuidado cuando callamos nuestro conflicto, nuestras luchas internas,
porque el ser humano tiene un límite, tiene una capacidad de soportar, tiene una capacidad de aguante. Pero al pueblo de Dios, Dios le dice que no permitirá carga que nosotros no podamos llevar, no podamos soportar. De tal manera que en la noticia de Dios está usted, estoy yo, y Él no permitirá que nuestra vida descienda a lo más profundo del pozo de la desesperación. Alguien dijo que se asemejaba al payaso, porque el payaso así anda enfermo, tiene que hacer reír a la gente. Así ande triste, tiene que hacer reír a la gente. Esa es la vida del payaso. Esa es una forma de vida en un momento determinado. Pero se da el caso que hay otros que son más vulnerables en cierto sentido, soportan menos y también tienen su forma de demostrar sus luchas internas. Algunos lo demuestran con tristeza, una cara llena de dolor, una cara llena de angustia, de preocupación. Otros explotan en ira y terminan agrediendo a su familia, terminan agrediendo a su compañero de trabajo, terminan ofendiendo en algunos casos, porque es tanto la lucha que lleva internamente el conflicto, que hay un momento que reventó, explotó y termina agrediendo verbalmente, y ojalá no sea físicamente, también a otras personas. Y la gente se pregunta: ¿y por qué lo hizo? ¿Y por qué me trató así? Si es mi mejor amiga, si es mi mejor amigo, si es mi mejor líder, es la persona que yo he tenido una forma de ver a través del tiempo, algo tan hermoso, un hombre, una mujer tan amable. ¿Por qué se comportó de esa manera? Es porque ya no soportó las luchas internas que tiene y las ventiló, las sacó. Lamentablemente lo hizo a través de la ira y a través de la agresión. Pero sea cual sea la forma que nosotros demostremos nuestras luchas internas, lo más importante de todo esto es que el ser humano entienda que detrás de lo que nosotros podemos ver hay un mundo invisible donde se dan órdenes, donde se ejecutan una cantidad de cosas, y que muchas veces por desconocerla entramos en la prisión de la ansiedad, en la prisión de la depresión, en la prisión de algunas enfermedades mentales que vienen a afectar al ser humano tan negativamente, que muchas veces lo saca de las relaciones interpersonales, lo saca de ese vínculo social con el vecino, con la familia, y las personas terminan aislándose, tratando de que nadie le hable, que nadie lo moleste, porque quiere sufrir su dolor solo. Pero Dios, y yo te digo hoy, hay alguien que quiere ayudarte, hay alguien que tiene mucho que hacer por ti, y ese se llama nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, los hombres y mujeres que Dios nos ha dado también ese don de poder relacionar, tener buenas relaciones con las demás personas, y más uno el líder, uno se da cuenta cuando la persona cambia, cuando la persona, su semblante no es el mismo. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el libro de Nehemías dice la palabra de Dios que Nehemías trabajaba como copero, como servidor del rey Artajerjes, y dice la palabra de Dios que a Nehemías le llegó una noticia, y la noticia que le llegó a Nehemías fue que su pueblo, su ciudad de nacimiento, había sido consumida por el fuego, sus muros habían sido derribados, sus puertas habían sido quemadas, y que solamente un pequeño remanente quedaba con vida en ese lugar. Cuando Nehemías oye esa mala noticia, se convirtió eso en una tragedia, y realmente era una tragedia para ese pueblo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que un día después, cuando Nehemías fue a servir la copa al rey,
y llevarle seguramente su desayuno y aquellas cosas, el rey, cuando lo vio, notó que Nehemías, su rostro no era el mismo. Y le preguntó: ¿qué tienes, Nehemías? Porque esa cara que traes hoy no es la que yo conozco. Ese rostro que veo hoy no es el Nehemías que yo conozco. ¿Qué te está pasando? ¿Estás enfermo? Nehemías le dijo: no, mi señor el rey, solamente recibí una mala noticia ayer de mi ciudad natal, que fue quemada, que fue saqueada y quedó un pequeño remanente. Mis hermanos necesitan ayuda. Fíjese, Nehemías, su conflicto interno lo demostró a través de su rostro, el lenguaje corporal, que arroja una información completamente grande en algunos casos para nosotros notar cómo anda la persona hoy. Si usted mueve su mirada a los cuatro extremos de esta casa y usted le ve el rostro a los hermanos, a las hermanas, a los amigos que están aquí, estoy seguro que si usted es una persona que tiene esa capacidad de analizar al ser humano, se va a dar cuenta en qué condición de estado de ánimo la persona se encuentra. Eso es así. Y por eso algunas personas les dicen a otros: hoy te levantaste con el pie izquierdo. Otros le dicen: hoy te levantaste con los apellidos revueltos. Ese es el lenguaje del ser humano para decirle a otro que no lo convence, pues hoy cómo lo ve. No haya cómo ponderar, cómo calificar eso, sino en su lenguaje tan informal, pero lo dice. No es la persona que yo conocí. No eres el hombre, no eres la mujer. Hoy no andas bien, le dicen otro. A mí me parece que a ti te está ocurriendo algo, sencillamente porque lo demuestra a través de su rostro y de su forma de hablar. El rey, cuando vio a Nehemías así, le dijo: ve, anda a cumplir con esa misión, porque yo te quiero ver bien. Te quiero ver bien. Cuando una persona anda bien, rinde donde quiera que va, en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio. Hubo otro llamado Acá, era un rey. Dice la Biblia que Acá quería comprar una hacienda, y la hacienda era de un hombre llamado Naboc, que se la habían entregado. Era una herencia que sus padres le habían dejado, y quedaba de vecino del rey Acá y su tierra. Era una tierra muy productiva, y el rey Acá fue a negociar con él y le dijo: yo quiero que me venda esa finca, yo quiero que me venda esa heredad. Naboc le dijo: yo jamás venderé la heredad que mis padres me dejaron. Y se quedó trabajando. ¿Qué hizo el rey? El rey regresó a su casa con su rostro desencajado, triste y lleno de rabia, dice la palabra del Señor. Cuando su mujer llamada Jezabel lo vio que regresó, le preguntó: ¿qué te pasó a ti? ¿Y de dónde vienes? ¿Qué te dijeron? ¿De qué te enteraste? Y le dijo: lo que pasa es que yo fui donde el vecino para que me vendiera la tierra, y yo, siendo el rey, no me las quiso vender. El rey Acá estaba como el muchacho malcriado cuando quiere algo y los padres no se lo dan en el momento. Así estaba ese rey. Se sentía ofendido, se sentía triste y lleno de rabia, porque es una expresión nuestra para demostrar el dolor que llevamos por dentro y el conflicto que enfrentamos. ¿Cuántos alaban al Señor? La lectura base del día de hoy nos narra la historia de una familia que un integrante, uno de sus hijos, tenía un problema de salud. Aparentemente el problema que estaba enfrentando este muchacho era un problema sencillo, era un problema normal, y por eso su padre, cuando llega a Jesús, le dice: te ruego que tenga misericordia de mi hijo, que es lunático. Ahora bien, ¿qué es una persona lunática? De esas cosas poco se hablan hoy, porque esto se remonta a la Edad Media y una cantidad de cosas que tendríamos que estudiar, pero se lo voy a presentar así. En la Edad Media se creía que las personas que sufrían de las manifestaciones epilépticas que mucha gente sufre producto
de un descontrol en sus cerebros, y eso lo saben más los que son médicos, saben que eso siempre ha existido. Eso no es una condición de salud mental nueva, no, eso siempre ha existido. Fíjese, en los tiempos del Señor Jesucristo, hace más de 2000 años, y existía, pero antes de Cristo ya eso existía. Ahora bien, en la Edad Media, a los que tenían esa manifestación de esta condición de salud con la epilepsia, acreditaban eso que era a los cambios del tiempo, a los cambios de la luna, los que llegaron a determinar que eran personas lunáticas. Recuerden que la luna tiene sus estados, tiene sus cambios, tiene sus nombres, cada cambio tiene un nombre. Hay personas que dicen que cuando la luna está llena es peligroso porque hay gente que se convierte en lobo. Cuando la luna tiene otro aspecto, hay que estar pendiente porque sucede esto. Realmente el ser humano, présteme mucha atención para que no se vaya a confundir con esto. Realmente el ser humano, para ese entonces, para esos tiempos, su reloj era el sol. Las estaciones, el invierno, el verano, el tiempo de la primavera y todas aquellas cosas, la gente se guiaba por eso. Yo recuerdo cuando yo estaba niño, andaba con papá en el campo, no teníamos reloj, y entonces mi papá se paraba y decía: faltan 20 para la 1, dese como las 2:30. ¿Por qué? Porque se colocaba en la posición del sol, y con el sol, y entonces llegaba alguien que tenía un reloj para ese entonces. ¿Qué hora es? Justamente esa hora. ¿Cómo lo calculaban los seres humanos? Porque cuando la creación se hizo, dice que el sol y la luna servirían de guía para los usos horarios y las estaciones de los años. Eso quedó en la creación original. De allí es donde el hombre extrajo esa información y continuó guiándose. Algunos se guiaban por los luceros, otros se guiaban por unas tales cabrillas. Hay una cantidad de cosas allá afuera en el espacio que la gente lo tenía como un punto de referencia para ubicación, como brújula, pero también para las manifestaciones de enfermedades corporales. Ahora, es posible que este hombre, padre de este muchacho, asociaba esto con los cambios de la luna, porque justamente cuando la luna cambiaba, a él se le manifestaba este espíritu que lo atormentaba, se arrevolcaba, y la Biblia dice que lo tomaba muchas veces y lo echaba a la candela, y otras veces lo agarraba y lo tiraba al río, lo tiraba al mar para torturarlo, para hacerlo daño. Y la gente decía: es un demonio lunático que tiene. La persona que dicen que es lunático es aquella persona que presenta cambios en su estado de ánimo y su manera de comportarse. Son variables impredecibles, porque en un momento está bien, en la tarde está mal. Y no es cuestión de un dolor, es cuestión del estado de ánimo. Algunos dicen: bueno, esta persona es lunático. Por ahí todavía se maneja ese lenguaje, cuando la ciencia ha erradicado esa postura y lo asocia con cuadros depresivos, lo asocia con una cantidad de cosas que tienen que ver con las enfermedades mentales. Sin embargo, hay personas que dicen: bueno, este amaneció hoy con la avena y este amaneció hoy con la luna. Hubo cambio de luna, que este amaneció comportándose de esta manera. Y lo que la gente ignora es que detrás de ese comportamiento hay algo que lo estimula, hay algo que lo acelera. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa persona, yo espero que nadie aquí se esté asociando con esa cosa. Espero yo. Pero yo veo que hay muchos que se ríen y otros que ven a otros. Hay otros que ven a otros. A mí me parece que tú eres uno. No, espero que no. Pero si ese fuera el caso,
Si ese fuera el caso, hay solución para eso, que también lo vamos a presentar científicamente y espiritualmente. Entonces, esas variables impredecibles que pueden ir desde la euforia a la irritabilidad o a la melancolía. Hay momentos que la persona está susceptible a todo. Hay momentos que la persona está melancólico. Yo quiero irme lejos. Yo quiero estar como en una isla, dicen, donde no vea a nadie. Yo hoy no quiero ver a nadie. De verdad yo quiero vivir solo, que no me visite nadie, y una cantidad de cosas. La gente entra en ese cuadro preocupante. Ahora, a este muchacho que le decían lunático, él no quería estar solo. Él no era que no quería que nadie le hablara. Él estaba dominado porque cuando la manifestación del espíritu inmundo le llegaba, lo tomaba y lo arrojaba al fuego para que se quemara. Era una obra de destrucción en contra de este joven. Porque nosotros conocemos personas que tienen esa condición, de esa manifestación de la epilepsia. Conocemos muchos. El caso está en que este muchacho se agrava su situación o su condición por la manifestación demoníaca que se presentaba, que era para destruirlo y para atormentarlo. Entonces, cuando estamos frente a esta realidad, entendemos que cada vez que hay una manifestación de una enfermedad en los seres humanos, hay que entender que no todas las enfermedades son demonios, no todas las enfermedades son posesión de demonios o manifestación de demonios, sino que ocurre que cuando las enfermedades llegan al cuerpo, bien sea enfermedades a nivel mental, a nivel de las extremidades del cuerpo, a nivel digestivo, cualquier cosa, cualquier enfermedad que se pueda presentar y que cualquier ser humano aqueje a ella, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, porque las enfermedades que son totalmente naturales, que la ciencia las aborda, la ciencia las estudia y las puede determinar con un perfil 20, con un examen en la sangre, cualquier cosa, y dice tiene esto elevado, tiene fuera de control, o si no le consiguen nada por allí, le mandan a practicar una tomografía, una resonancia, exámenes más avanzados para determinar qué está pasando en el cuerpo de esa persona. ¿Por qué buscamos y no conseguimos nada? Le hicieron el electroencefalograma, le hicieron el estudio de no sé qué, y todavía persiste la condición. Allí es donde hay que comenzar a buscar el eslabón que no se consiguen, hay que ubicarlo. Porque ya la ciencia practicó los exámenes habidos y por haber. Ya la ciencia le hizo las recomendaciones. Ya la ciencia le aplicó las dietas, el reposo, una cantidad de cosas. Pero todavía no se ha conseguido absolutamente nada. Ahí entra en juego, desde el punto de vista psiquiátrico y desde el punto de vista psicológico, lo que se conoce como la somatización. Que cuando las personas han entrado o han tenido un cuadro traumático, algún problema, alguna situación interna que le impide comer, que le impide desarrollar su personalidad 100%, dice que el cuerpo comienza a somatizar dolencia, enfermedades, dificultades, que no es una enfermedad 100%, sino que es una somatización producto de la angustia y de un problema que está aquí en el cerebro, y el cuerpo responde a esos estímulos. Eso podemos decir que es la segunda fase de la manifestación de un cuadro de una persona como esta que habla aquí la Biblia. Pero cuando la ciencia se aparta y aún esta parte de la psiquiatría y todas estas cosas también se apartan, hay que abordar la parte espiritual. Porque la parte espiritual no tiene nada que ver con exámenes, no tiene nada que ver con pastillas, no tiene nada que ver con químicos, tiene que ver con una guerra espiritual,
una liberación, lo que otros llaman unos exorcismos, una liberación profunda para que la persona pueda quedar en su estado de ánimo normal. Y eso no lo conoce mucha gente. Ese es el problema. Imagínense que una persona está influenciada por un demonio y se le dé pura pastilla para dormir. Va a seguir afectado. Y en estas cosas hay que ser muy claro y muy específico. Mi recomendación como predicador, como pastor, es que si una persona siente que su salud no es la misma, está afectado, debe buscar a la ciencia médica en un primer paso. Tiene que ir a buscar, orar a Dios. Primeramente, dirígeme, Señor, las manos de un buen especialista. Yo voy a ir, practíquese todo lo que lo mandaron a practicarse, sus exámenes. Pero si la ciencia no consigue nada, busque por otro lado. Ahora, cuando le digo buscar por otro lado, no lo estoy mandando a buscar los brujos, los hechiceros. No. Aunque mucha gente se van para allá, para el ocultismo, la santería, la hechicería y todas aquellas cosas, y ahí terminan peor, porque ahí salen más perdidos y más confundidos que cualquier otro. Sí, Señor, no los estoy mandando a las prácticas ocultas, lo estoy dirigiendo a que busque la dirección de Dios en esos casos. Ni tampoco esté asociando enfermedades físicas con brujerías y cuestiones de esas, porque tampoco usted puede caer en eso. No, esas sí se sanan. Usted puede recuperar su salud con los exámenes y con los medicamentos que le establezcan. Seguimos. Era una condición completamente trágica para este padre ver que su hijo llegaba quemado o tenían que rescatarlo en el agua. Él lo trae a Jesús. ¿Por qué lo trae a Jesús? Sencillamente porque sabía que Jesús, el Hijo de Dios, era un hombre que desde que llegó al mundo, la Biblia dice que anduvo haciendo bien y haciendo milagros y sanando enfermos. Para esto se necesita que el corazón que tiene la necesidad de ser sano, la persona que anda buscando la sanidad, tenga fe, tenga confianza en Dios, para poder ver la manifestación de los milagros del Señor en su vida. Porque ya había escapado de las manos de todos los que posiblemente podían ayudar a este señor con su hijo. Y dijo: ahí están los discípulos predicando, se los voy a llevar a los discípulos del Señor Jesucristo para que le oren y lo liberen de esta perturbación. Pero dice la palabra de Dios que los discípulos no pudieron hacer el trabajo efectivamente, y tuvo que llegar Jesús para que este muchacho fuera ministrado por el poder de Dios y su vida fuera libre de toda perturbación. Yo hago énfasis en esto porque no quiero dejar duda en nadie aquí en este lugar, ni que usted comience a asociar cosas con cosas que no son, ni tampoco comience a asociar otras o a menospreciar otros enfoques que tienen que ver con las sanidades y los milagros, que es el enfoque de Dios, es el enfoque de la palabra, es el enfoque de que Dios tiene el poder para restaurar la vida del ser humano. ¿Sabe por qué? Porque Él nos hizo. La creación original dice que Dios nos hizo. Él tiene el manual de nuestro cuerpo. Él conoce nuestro estómago, conoce nuestros riñones, conoce nuestros huesos, conoce todo nuestro sistema nervioso, conoce todo lo que tenemos en nuestro cuerpo. Y como Él tiene el manual, Él es el especialista. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor del Señor. Yo les estuve hablando a ustedes, creo que en la conferencia número 4 por allí, de este tema, referente a estas manifestaciones, a los cambios de conducta en el ser humano, que hay que tener mucho cuidado con eso. Mayormente todas estas cosas se ven asociadas, cuando entran en un plano muy complicado, se ven asociadas a perturbaciones. Porque normalmente, si usted tiene un día bastante estresado, por supuesto que usted por muy chévere que usted sea, bueno, y todas aquellas cosas buenas que usted tenga, todas aquellas virtudes, si usted tuvo un día completamente difícil, es posible que llegue a casa
un poco perturbado del día duro que tuvo. Eso es normal. No vayan a creer que todo el que tenga un día duro anda endemoniado. No, hermano. No, tampoco caiga en eso. Son días duros, son días estresantes, son días perturbadores, pero que hay una gran diferencia entre la persona que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Los que le servimos a Dios nos refugiamos en su presencia, en la oración. Y la Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra para siempre. Y una manera de drenar ese estrés es en la presencia de Dios. O es orando o es cantando. La vida es más dulce si siempre se canta. Cantando la vida se vive mejor. Cantando se alivian agudos dolores. Cantando a Cristo se alegra el corazón. Cantando. Se drena. Y usted puede haber tenido el día más difícil, el día más complicado, el dolor más angustioso, pero usted, bueno, se refugia en el Señor y dice: mañana será un día distinto. Así habla el lenguaje de la fe. Mañana será un día diferente. Entonces tenga cuidado, no todas las enfermedades están influenciadas por demonios, solo que cuando hay un problema de salud, y es posible que ese problema de salud ya no esté, y por eso es que la gente va y usted no tiene nada. Cuando usted le duele el pecho, cuando usted tiene unos síntomas como que estuviera infartado y usted va al cardiólogo, le hacen el electrocardiograma y todas aquellas cosas, y el cardiólogo se queda viendo y le dice: pero es que tú tienes un corazón fino, bueno, todo lo tienes bien. ¿Qué te sientes? Un dolor en el pecho que se me va por la mano izquierda y siento dolor en mi estómago y yo creo que me voy a infartar. Pero tú no tienes nada. Tenga cuidado con eso, porque le están diciendo que usted no tiene nada. Los demonios no salen en ningún estudio. Los demonios no salen en rayos X. No, señor. Ahí es donde el poder de Dios se activa para obrar en función de la libertad y de los milagros. Hay que estar muy pendiente y hay que velar, porque lo que sí pueden hacer los demonios es tomar los síntomas de una enfermedad para hacerte creer que te estás muriendo, para hacerte creer que estás mal, para hacerte creer que son tus últimos días y que te quedan pocos meses de vida. En eso sí debes tener mucho cuidado, porque el lenguaje de nosotros, la iglesia de Jesucristo, es distinta que el lenguaje de allá afuera. Hay un poder en lo que nosotros hablamos. Lo que nosotros hablamos. Y aún la misma ciencia sabe que cuando una persona logra reprogramar su mente, causa unos efectos positivos sobre cualquier perturbación de enfermedad que tenga. El Señor Jesucristo no lo dijo así, lo dijo en otro lenguaje. Dijo que el que tuviere fe como un grano de mostaza le dirá al monte: muévete, y el monte se moverá. Pero dice que hay que creer que lo que usted dijo sucederá. Esos son niveles de fe totalmente distintos. Yo quiero leerles a ustedes aquí alguna cita de algunas manifestaciones también de espíritus malignos que operan y que la gente no entiende y dice: yo no me explico por qué suceden estas cosas. Lucas 9:38. Abra su Biblia. Lucas 9:38. Dice la palabra de Dios así:
Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. El único hijo, ¿no? Es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. ¿Qué notan ustedes aquí? Que ya no estamos hablando de una persona que tiene manifestación porque la luna cambió. No es una persona que tiene cambios en su estado de ánimo solamente, sino que ya hay una condición, hay una condición más terrible, porque dice que esta persona lo tomaba un espíritu y de repente gritaba, le daba voces como que andaba loco, lo sacudía con violencia y le hacía echar espuma por su boca y lo estropeaba, pero duramente. Fíjense, ahí hay otro tipo de manifestación. Ya no lo echaba en el fuego ni lo echaba en el agua, pero también lo hacía sufrir. Marcos 9:19. Traje bastante cita bíblica porque cuando uno predica estos temas a la gente le cuesta creerlo. Entonces tenemos que buscar bastante respaldo bíblico de la palabra de Dios. Pero este mundo tarde o temprano tendrá que entender que por encima de cualquier postura, por encima de cualquier enfoque terrenal, está el poder de Dios. Marcos 9:18. 17 dice: respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu. Ahora este era mudo. Tenía un espíritu mudo. Y al tener un espíritu mudo, lógicamente, era porque no hablaba. El cual donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ahora este estaba peor, porque aquellos al menos se quemaban, se mojaban y daban vuelta en el piso. Ahora este no habla, lo sacuden, bota espuma también, cruje los dientes y se va secando. Entonces hemos normalizado todo en esta vida. Todo se ha normalizado. Hay cosas en esta vida que no son normales. Y como no escapan del dominio, del conocimiento del ser humano, hay que refugiarse en Dios y buscar respuesta en Él y en su palabra. Ahora, una persona que es mudo, mayormente el que es mudo es sordo. No sé si ustedes han notado eso. No todo, pero mayormente, creo que un gran porcentaje, casi todo, el que es mudo es sordo. Y por eso se estableció y se compuso aquella palabra: este es sordo, mudo. Es una condición que no nos la revelan aquí, pero es posible que nos salga más adelante. Este no hablaba. Y hay una pregunta que Jesús le hace al Padre que debemos tomar en cuenta, que está en el versículo 21. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Y qué le dijo el Padre? Desde niño. Ahora, la Biblia no nos presenta a qué edad de la infancia de esta persona había quedado mudo. Pero si la persona, si el padre quiso decir desde que nació, presumimos que esa condición de mudo era congénita,
vino con él. Pero por lo que yo veo en el lenguaje bíblico y de acuerdo a la expresión del Padre, prácticamente fue una condición que le empezó desde niño. No habla de un problema congénito como el paralítico, que el paralítico que hemos estudiado en otras oportunidades dice que era de nacimiento, como un ciego de nacimiento. Había una condición real aquí, y era que este muchacho desde niño había quedado mudo, y desde que quedó mudo habían otras condiciones que manifestaba, y era que botaba espumarajo por su boca. En el momento que el demonio lo sacudía, crujía los dientes y se iba secando. Entonces hay algo extraño aquí. Si hay enfermedades que son congénitas, que vienen con las personas desde que nacen, hay malformaciones congénitas, y hay otras cosas que tal vez no es una malformación como tal, pero viene en la persona desde que está en el vientre de la madre. Yo no puedo afirmar, ni la Biblia tampoco afirma, de que una persona que viene con una condición congénita de una malformación es un demonio, es una cuestión que viene con él o que lo viene acompañando el diablo. No, ni Dios lo quiera. Es una cuestión que, aunque no es normal, es natural, porque viene en el cuerpo de la persona desde que está en el vientre de la madre. Ahora, ¿cómo se justifica? ¿Cómo se puede interpretar que una persona que una mujer tuvo un parto normal, chévere, ella y su criatura, todo bien, pasó un año, pasaron 2 años, y hay una manifestación de que aquella criatura, póngale que tenga, vamos a nosotros especular un poco aquí en la interpretación para que haya una mejor y mayor comprensión. Un niño ya a los 5, 6 años, cuando ya está aclarando su verbo, cuando ya está articulando, cuando ya está hablando, y ya dice papá, ya dice mamá, y ya pide comida, ya pide agua y pide todo, de un día para otro queda mudo. ¿Cómo se puede interpretar eso? Si ya habló, si ya conversaba tranquilo, ¿cómo se puede interpretar? Es un caso medio sospechoso. Ahí se activa la ciencia y comienza a estudiar su cerebro, y comienza a estudiar todo lo que tiene que ver con su sistema del habla para ver qué pasó. Pero sucede que se estudió, se analizó, se llevó a la junta médica, estudiaron la situación y no consiguen la raíz del problema, que después de un niño haber nacido de un parto normal, que todo se dio, que todo está chévere, que todo funciona, ahora tiene una condición que no habla. De repente está tranquilo y comienza a darle a los dientes y a mover los dientes, y comienza a temblar y comienza a botar espuma por la boca, y comienza a sacudirle la cabeza a la pared y se va secando. ¿Cómo se estudia eso, hermano? Ahora, si ustedes se pusieran de pie esto y me pregunten, ¿y qué dice usted? ¿Cuál es la postura suya frente a esa realidad? Mi postura es que las prácticas del ocultismo siempre han existido. Cuando Moisés fue a Egipto a libertar al pueblo de Israel, y Moisés quiso impactar con lo que llevaban, entonces llegó el faraón y dijo: búscame a los míos. Aquí entraban los brujos de él, y la Biblia dice que los brujos venían con unas varas también. Si tú traes una vara, yo traigo también vara. Y los brujos tiraron las varas en el piso y las varas se convirtieron en culebras. Mira esto. ¿De dónde viene ese aparente poder? De una persona que no sirve a Dios, pero una persona que está haciendo algo. Tiró una vara y se convirtió en culebra. Ahora viene Moisés, respaldado por Dios, que también carga una vara, y tira la vara, y la vara se convierte en culebra. Lo que es que
hubo una manifestación de gloria allí, respaldando a Moisés, que la culebra de Moisés, yo no sé si era más grande, no sé qué era lo que tenía. Lo cierto es que comenzó a comer culebras y se comió todas las culebras de los brujos. Ahora, ahí entra en juego dos poderes. Hay un poder que ninguno de los dos se puede tocar, porque no son tangibles. Está el poder del mal, que opera con licencia de Satanás, que dice la Biblia que él vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Satanás destruye familias, Satanás destruye hogares, Satanás destruye matrimonio, Satanás destruye la juventud con los vicios, Satanás destruye muchos casos de salud con la práctica del ocultismo. Yo siempre he dicho que la brujería es un deporte extremo, que ahí no puede entrar el que no tenga capacidad de salir. Ahora, ¿qué podemos notar nosotros en esa manifestación de los brujos del faraón y del respaldo de Dios a su siervo Moisés? Que los dos poderes existen. Eso está comprobado por la Biblia. Porque ¿de dónde sacaron esos seres humanos una vara para convertirla en culebra? ¿De dónde? Eso no era fantasioso. Eso no era que le echaron algo a Moisés para que viera que esa vara de los brujos convirtieron en culebra. Fue real. Y real más fue, más aún, el poder de Dios que actuó en la vara de Moisés y se tragó la culebra de los brujos. Ahora, ¿qué otra cosa podemos notar allí? Que por encima del poder de Dios no hay poder ni de hechicería, ni de brujería, ni de ocultismo que pueda operar. Porque si la vara de Moisés convertida en culebra se comió las culebras de los brujos, es una señal de que contra Dios nadie puede. A ver, levanta tu mano y alaba a Dios. Nadie puede. Pero entonces la gente, en vez de acercarse a Dios, comienzan a buscar que si baño. Recuerdo que mamá, ella era inconversa, no conocía a Dios, y mi papá le gustaba tomar y mujeriar como ninguno. Él no era tan bonito, pero le gustaba su broma. Y tenía, que parece ser que eso es lo que mueve casi todo. Y el hombre mujeriaba por todos lados y llegaba borracho. Pero tenía un demonio, mi papá tenía un demonio que él tomaba y no se emborrachaba. Yo lo vi varias veces. Él llegaba con sus invitados en la casa y llegaban 10, 15 tipos ahí con él y ponían a cerveza y ron y una cantidad de cosas y tome y tome. Por ahí en la tarde todos los que llegaban estaban tirados, unos en el piso, en la raíz de los árboles, otros en un chinchorro, otros en el cajón del carro, otros en el asiento del carro. Y mi papá sacando cuenta y cuántas cervezas había vendido y todo a los borrachos. Le vendía a los borrachos, se tomaba la cerveza con los borrachos, rascaba a los borrachos, y el demonio que él tenía, que parece que eso era un demonio exclusivo, no se emborrachaba. Y mi mamá le decía Ramón, se llama Ramón, Ramón, pero otra vez borracho. Y le decía, borracho yo, si quieres te lo demuestro. Y para ver 4. Para ver 4. ¿Quién dijo que un borracho va para ver 4? Ay, yo ando fino. Este me debe tanto, este me debe tanto, este me debe tanto. Hermano, es un demonio de alcoholismo que la gente no entiende. ¿Para dónde se le iba ese aguardiente, ese ser humano? Yo no sé. Lo cierto es que papá, yo nunca lo vi caerse por una rasca o irse de lado, que no, nunca. Ni chocar tampoco. Era un demonio que lo mantenía esclavo. Mamá, cansada de que mi papá, bueno, él llegaba tomado y llegaba y nos paraba a las 4 de la mañana. ¿Y dónde están los muchachos?, decía. Porque yo no recuerdo que papá nunca nos puso un mecate encima, nunca nos pegó, nada. Ese fue un hombre que con sus hijos jamás los tocó. Jamás. Hay gente por ahí que dicen que el que no le dan palo y que se mete malandro. Nosotros somos 3 varones y ninguno es malandro.
Papá nunca nos dio palo, pero mi mamá sí nos dio hasta con el codo. Hasta con los tobos, hermano. Pero cuando él se emborrachaba, ¿dónde están los muchachos?, decían. Bueno, entonces, chicos, pero de esos muchachos, pobres muchachos, se acostaron cansados, que tienen que estudiar mañana. Nada, párelo, decía mi papá. Salíamos nosotros. Cada uno busque un saco. Papá, y un saco a las 4 de la mañana. Usted no esté pidiendo detalles, porque aquí el que mando soy yo, decía. Hermano, agarramos los sacos. ¿Y qué vamos a hacer con esos sacos? Vayan allá a la pollera. Nosotros teníamos como 8 garpones de pollo de engorda. Y cada uno comienza a meter pollo ahí en ese saco. A voz de capitán no manda marinero, a llenar saco. A rato venía yo, que era el más jovencito, y mis hermanos arrastrando ese saco. No había amanecido. Y mi mamá: ¿y qué vas a hacer con los pollos? Cállese, le decía. Cállese, porque esos pollos, yo tengo una fiesta hoy, decía. Yo tengo una fiesta hoy y prometí 3 sacos de pollo. Y ahí hay bastante pollo para que ustedes coman lo que quieran. Y regale lo que usted quiera, le decía a mi mamá. Agarraba los pollos, los montaba en el carro y se iba como a 6 casas donde tenía un amante. Y ahí prendía la fiesta. Y por la tarde lo que olía era pollo asado, pollo frito, pollo en sopa. Eso quedaba cerca. Y mamá decía: ¿no les pega a ustedes un olor donde están cocinando los pollos? Claro, mamá sabía dónde era. Entonces, en su desesperación, alguien le dijo: Vicenta, pero busca un brujo. Busca un brujo. Mi mamá no era cristiana, pero por allá pasaba un solo evangélico que yo conocí en esa época, llamado Rubén. Vendía ropa interior y llegaba en su camionetica, y cada vez que iba a vender a nuestra casa nos predicaba. Fíjense la importancia de lo que es predicar. Echa tu pan sobre las aguas. ¿Cuándo iba a saber don Rubén, que debe estar en el cielo hace muchos años, era un viejito ya, que hoy, producto a sus predicaciones, a sus consejos, iba a haber un pastor aquí en Apure predicando con una iglesia multitudinaria, creyendo que Cristo haría grandes cosas, pero echó el pan sobre las aguas? Fíjese lo importante que es hablarle a los niños, a los jóvenes de Dios, sembrar la semilla. Mi mamá se dio, y entonces vino de una bruja por aquí en el centro, y la bruja le dijo, porque eso como que nunca ven más nada sino eso, le dijo: ese es un daño que ustedes tienen. Ese hombre, para que se le salga ese maleficio que le echaron para que viva esclavo en el Alcor, usted se va a conseguir un cacho de ganado. Un cacho de ganado. Pero primero yo tengo que ir a hacer un despojo, preparar el ambiente. Recuerdo que llegó mamá con esa señora por la tarde, hermano. Nosotros íbamos a una zona rural, y llegó con esa señora, y esa señora con un viaje frasco y unas cosas. Y de repente nosotros estábamos viendo en la televisión, y veo que la señora andaba. Tú sabes lo que estaba regando esa doña alrededor de todas las paredes de la parte interna de la casa. Pólvora, hermano. Pólvora. No, yo no sabía lo que era una granada, yo no sabía lo que era nada de eso. Que si yo hubiese sabido lo que era una granada, un cartucho, una broma de esa, me voy. Pero regando pólvora por toda la casa. Y usted sabe que la pólvora tiene un olor bastante exclusivo. Nosotros ahí, viendo la televisión, se salieron al patio. Allá en el patio yo los veía que regaban bromas, batían en un tobo y echaban desde la entrada hacia la puerta de la casa y todo aquello. Hermanos amados, cuando cayó la noche, volvió a entrar la doña. Y entonces veo que cargaba como un yesquero, un fósforo, no sé, hizo un mechón ahí de candela y lo puso en la punta. Cuando eso agarró candela, esa pólvora entra. Hermano, quedamos invadidos por la humareda que eso provocó, nos intoxicamos.
Eso fue una cosa completamente terrible. Y tú sabes lo que decía la señora Brúa, que estaba saliendo y que el despojo estaba liberando el ambiente. Nosotros salimos despavoridos hacia afuera, hermano, y mi mamá quedó con ella allá adentro. Nosotros llorábamos, saltábamos, gritábamos. Por ahí pasaba un carro todos los lunes. Ahí no había escape, hermano. Y cuando la señora se va a ir, que la fueron a buscar, la señora agarró el cacho que mi mamá había conseguido por allá de una vaca, le untó unas cosas ahí, le echó otras por dentro, y escuché que le dijo: espere lo que llegue, y cuando llegue, espere lo que se duerma, y después que se duerma, usted va a poner este cacho ya en el fogón, que agarre candela el cacho. Y cuando agarre candela, usted va a buscar el cacho, que tiene que estar muy caliente. Agárrelo con cuidado, lo sopla para que se apague y quede el humo. Que cuando ese hombre esté respirando, a la medianoche usted le pone el cacho en la nariz para que absorba todo el humo. ¿Tú sabes lo que es eso, hermano? Hermano, mi papá le dio de todo. Le dio alergia, los pulmones se le colapsaron, se intoxicó y siguió tomando. Eso fue lo más triste. La desgracia más grande fue esa. Siguió tomando, siguió loqueando y siguió llevándose los pollos. Hermanos queridos, no hubo solución hasta que mi madre cayó, hermanos, deprimida, enferma. Tuvimos que vender todo. Vendimos los pollos, vendimos las gallinas, los brujos nos quitaron casi todo. Vendimos la casa, llegamos por ahí con un rancho prestado aquí en San Fernando. Regresamos derrotados. Los brujos acabaron con nosotros. Hasta que en el año 83, mes de agosto, justamente un día como hoy, decir, ayer empezó una campaña en el barrio José Antonio Páez. Y hoy, un día como hoy, fue mi primera escuela dominical hace 42 años. Y le alabo a Dios porque me trajo esto a memoria. Pero recuerdo que el sábado, antes de terminar la campaña, llegamos a la campaña y había un hombre llamado Robert, apellido Arellana, que estaba predicando. Un señor medio calvo, encorvado, con una unción terrible. La gente saltaba, la gente danzaba. Y de repente hizo el llamado: ¿dónde están las personas que quieran recibir a Cristo y que su vida a partir de hoy sea transformada y sea cambiada siguiendo a Jesús? Yo era un niño de 9 años, pero ya venía con una trayectoria de ver tantas cosas que les estoy contando hoy, y di mi paso al frente. Pasó un niño, dijo el predicador. ¿Quién más lo hace? Cuando mi madre vio que yo había pasado, ella pasó luego. Y nos entregamos a Cristo. Año 83, mes de agosto. Entregamos nuestras cargas a Dios. Mi madre dejó de ir a los brujos. Mi madre dejó de rezar. Mi madre dejó de tener los que llaman ellos santos ahí en una mesa. Mi madre se apartó de todo y echamos sobre Jehová, como dice la Biblia: echa sobre Jehová tu carga, Él te sustentará. Echa sobre Dios tu dolor, echa sobre Dios tu angustia, echa sobre Dios tu pasado, echa sobre Dios tu presente, echa sobre Dios tu enfermedad, y Él te hará descansar. Santo Jehová. Y nuestra vida comenzó a empoderarse en la palabra de Dios. Y cuando teníamos dificultades en casa, porque mi papá no se había entregado al Señor, pero hubo 2 integrantes de la familia que nos entregamos.
Y comenzamos a orar por él. Y él seguía en su rebeldía de su tomadera y andar en la promiscuidad y todo aquello. Y nos dejaba fuera porque no quería nada con el evangelio. Y ahí comenzamos nosotros a orar por él, a ayunar por él. Y en su rebeldía, un día estaba construyendo una casa en las sabanas de Cunaviche y cayó con un dolor en una pierna. Eso fue lo único que lo pudo aquietar. 7 años postrados en una cama, con un ay de día y de noche. Se lo llevamos, no sé cuántas, se le poníamos todo lo que nos decíamos. No sabe cuántas horas de oración tallando a mi padre, su pierna, su muslo, pidiéndole a Dios un milagro, pero que Dios lo cambiara por encima de todo. 7 años, a los 7 años se levantó de la cama, hizo y que se había acomodado. Prometió que le iba a servir al Señor y lo aparentó, porque no lo había hecho de corazón. Y cuando él vio que comenzó a trabajar, comenzó a agarrar sus contratos y a percibir plata, se volvió loco otra vez. Pero mi madre y yo seguíamos orando por él, porque sabíamos que el único que nos podía ayudar era Dios. Así como este hombre que fue a buscar a Jesús porque era su salida, era su escape, no había otro. 3 años después volvió a caer. Y yo recuerdo que estaba yo trabajando en los bloques. Estaba arreglando una cocina allí, empotrando una cocina, unas cosas. Mi papá quedó en casa. Y esa madrugada, antes de yo irme a trabajar, yo estoy orando en mi habitación. Y el Espíritu de Dios me dice: los hombres nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Cuando el Espíritu de Dios me dice eso, yo entendí que mi padre iba a partir con el Señor. Me levanté de la oración, no había amanecido, y lo desperté y hablé con él. Le dije: tu tiempo ha llegado y es necesario que entregues tu vida a Cristo. Un hombre que la primera vez que yo lo vi llorar fue ese día. La primera vez. Se le salieron los chorros de lágrimas y me dijo: esta vez sí le voy a servir a Cristo como debe ser. Lo puse a confesar, le oré y yo me fui a mi trabajo. Cuando eran como las 10, 11 de la mañana, me llama uno de mis hermanos y me dice: tu papá está grave en el hospital. Ya yo sabía que iba a morir, porque me lo habían dicho antes del amanecer. Yo seguí trabajando, ya yo sabía que era lo que estaba pasando. Yo sabía que de ahí no salía vivo. Al regresar por la tarde, pasé por el hospital y en la noche hablé con mi madre, hablé con mis hermanos y les dije: papá, no levanta de allí, él se va, porque si él se sana otra vez, va a volver otra vez a su vida. Está burlándose de Dios, y nadie puede burlarse de Dios. Entonces, ¿cómo va a ser? Sí, Señor, ¿tú crees? Me decían mis hermanos inconversos. Claro que sí. Vamos preparando todo porque nuestro padre se va. Pasó un día, primera noche, segundo día, segunda noche. La tercera noche partió con el Señor. Y se acabó el tormento para mi madre, que durante muchos años lo tuvo, sufriendo, pasando momentos difíciles. Yo nunca lo vi tocar con su mano a mi madre, de darle una cachetada, de empujarla, nunca. Pero con sus cuestiones del licor y su promiscuidad, la hizo sufrir. La hizo sufrir.
y Dios se lo llevó. Pero fíjese lo que quería puntualizarle aquí es que mi madre buscó en la brujería solución y no consiguió. No consiguió. Porque es que no hay un poder que esté por encima del poder de Dios. Entonces, cuando este hombre, ya para terminar, cuando este hombre le dice a Jesús que tiene un hijo mudo, que tiene un hijo que botaba espuma por la boca, ¿qué hizo Jesús? Jesús le dijo: sé libre, muchacho. Y aquel joven fue libre de aquel espíritu inmundo. En Mateo 12:22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego. Mira esto ahora. Se añade la ceguera, un endemoniado ciego y mudo. Este estaba peor. ¿Y qué pasó? Le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Qué ven ustedes allí? El poder de Dios en acción. Ese es el Dios a quien nosotros servimos, que mucha gente ignora, que mucha gente nos critica, que la gente dice que estamos locos. Locos no estamos, estamos bien. En Lucas 17:19 dice: este es el caso de los leprosos. 10 leprosos. Y Jesús le dijo: vayan y preséntense sacerdote. Y dice que fueron limpiados. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesús. Hechos 10:38 dice: y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios no oprime a nadie. El que oprime a la gente se llama Satanás. El que destruye todo se llama Satanás. Pero cuando la presencia de Dios llega a un lugar, el poder de Satanás retrocede, porque no puede estar allí. Primera de Tesalonicenses 2:18. Escriban esa cita ya que no las estamos solo lo estamos mencionando. Primera de Tesalonicenses 2:18 dice la palabra de Dios: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero ¿quién se lo estorbó? Satanás lo estorbó. Hay un mundo allá afuera que no se puede ver, y usted quiere una cosa y no le sale bien. Señor, ¿y qué es lo que está pasando? Satanás lo estorbó. Usted idealiza muchas cosas, construir algo, hacer, ir, elaborar, pero usted dice: ¿y qué tropiezo tendré yo con esto que no quiero? Satanás me estorbó, dijo el apóstol Pablo. Y a veces tú sabes qué hacemos. Bueno, gloria a Dios, el tiempo de Dios es perfecto, no fue la voluntad de Dios. ¿Y tú sabes quién está atravesado? Satanás. Por eso es que hay que discernir los tiempos. Hay un conformismo en la gente que cae ahorita: bueno, el tiempo de Dios es perfecto, no sucedió hoy, sucederá mañana, déjalo que fluya. No, déjalo que fluya, no. El diablo está atravesado ahí. Hay que hacer guerra espiritual. Hay que hacer ayuno, porque estos demonios son géneros, un tipo de género que no son cualquier demonio. Y Jesús lo explicó y dijo: este tipo de demonio, este género no sale sino con ayuno y oración. Y es posible que usted lo esté golpeandito ahí con 15 minutos de oración. Ayuno y oración. Porque no te salen las cosas como tú quieres, porque Satanás te está estorbando. Y cerramos con 2 Corintios 4:4. Segunda Corintios
Dice, en los cuales el Dios, ¿con qué letra aparece la palabra Dios allí? Minúscula. Cuando aparece la palabra Dios con minúscula en la Biblia, ¿está hablando de Satanás? ¿O está hablando del dinero? ¿O está hablando de otro Dios, un ídolo? Pero no está hablando del Dios verdadero. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay gente que oye, hay gente que está sufriendo, hay gente que llora, pero cuando usted le dice, ¿quiere recibir a Jesús?, dice,